Durante 7 años, mi vida tuvo el mismo horario. Despertar, trabajar, dormir y al día siguiente volver a hacer la misma rutina. Trabajaba como operador en un almacén de cadena. Mi horario era de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y muchas veces era de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y cuando me tocaba en la tarde, por ejemplo, entrar a las 2 de la tarde o 1:30, a veces salía a las 12 de la noche, 2 de la mañana y 3 de la mañana. Eso para mí fue el horario más difícil para trabajar, porque mi madre siempre me esperaba a las 2 o 3 de la mañana. Y esa trasnochada para una señora de edad no es bastante conveniente para su salud. Y muchas veces, cuando me tocaba descansar, me quitaban el descanso. Porque aquel trabajador que no hacía absolutamente nada, ese trabajador que tú lo ves que no hace nada, que es un sapo, ese trabajador que tú lo ves que es lento, se incapacitaba. ¿Y a quién le quitaban el descanso? A este pechito. Pero lo más duro es que yo al principio amaba ese trabajo. Recuerdo el primer año de trabajo como si fuera ayer. Todo era nuevo, todo era aprendizaje, todo era un proceso para crecer y le quería demostrar a todos mis jefes que yo era un buen trabajador, que yo era ese trabajador que necesitaban para la empresa. Y durante aproximadamente unos 5 años conseguí ser el mejor trabajador. Era el trabajador que nunca llegaba tarde, era el trabajador que nunca se quejaba, era el trabajador que si le quitaban un día de descanso, él no decía absolutamente nada. Todos los planes que yo tenía en mi día de descanso para realizar, los dejaba a un lado. ¿Por qué? Por ir a cumplir con un horario laboral, porque era mi compromiso trabajar. Pero yo no decía absolutamente nada, al contrario, cada vez que necesitaban de mí, yo decía que sí y me sentía feliz de hacerlo. Y con el pasar del tiempo ocurrió algo que nunca vi venir en ese trabajo. Yo, siendo la persona que más trabajaba, más trabajo me colocaban. En cambio, aquellas personas que no trabajaban, como lo dije ahorita, en las empresas siempre hay un trabajador que va a cumplir sus 8 horas, está ese trabajador que no hace absolutamente nada, está ese trabajador que es un sapo lamboneándole al jefe siempre. Todo el trabajo de esa persona me lo colocaban a mí. Yo nunca decía absolutamente nada, no me quejaba, no le trilaba a mi jefe, no hacía ningún reproche a mi jefe con respecto a lo que estaba sucediendo con mi compañero. Todo eso me lo aguantaba y lo peor del cuento es que todo eso me lo tragaba. Hasta que un día dejé de sentir orgullo por ser el mejor trabajador de la empresa y empecé a sentir un cansancio. Un cansancio que verdaderamente en ese tiempo no sé cómo explicarle. Los años empezaron a pasar y mi vida se convirtió en una rutina. Dormir, trabajar, una y otra vez. Hasta que dejé de vivir, porque la verdad yo solamente estaba sobreviviendo. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta cuándo pasó. En el primer año de trabajo yo recuerdo que tuve una mascota, Saki, una labradora muy hermosa, Chocolate, y les voy a ser sincero que durante todo el tiempo que yo estuve en el trabajo y hasta el momento, yo solamente recuerdo a Saki cuando era una cachorra y a Saki cuando era una perra adulta. No recuerdo nada de Saki cuando Saki estaba viviendo sus primeros momentos. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Llegaba muy cansado del trabajo, solo tenía sueño, no me daba tiempo para sacarla a pasear. Tanto así que a Saki le daba miedo solamente estar en la terraza, porque era una perra que pasaba todo el tiempo encerrada. Estaba sucediendo lo mismo conmigo. Yo pasaba todo el tiempo trabajando, pasaba todo el tiempo encerrado en una empresa. Como dicen por ahí, mi casa era la empresa y cuando estaba en mi casa solamente estaba de visita. Mi propia casa era un hotel porque yo solamente iba a dormir, a más nada. Y de ahí me iba a trabajar. Esa era mi rutina todos los días durante aproximadamente 7 años. Ese trabajo que al principio yo amaba y que todo el tiempo le di gracias a Dios porque estaba trabajando, me estaba quitando tiempo. Y no solamente tiempo, me estaba quitando momentos que jamás iban a volver. Recuerdo perfectamente aquella Navidad, muchas Navidades que no pasé con mi familia solamente por estar trabajando. Porque todo aquel que trabaja en almacén de cadena sabe muy bien que las fechas especiales se trabaja hasta tarde. Sabe muy bien que las fechas especiales hay que dejar todo organizado y la gente que trabaja 24, a veces será a las 12 de la noche, y no le da tiempo de llegar a su cena familiar. Yo recuerdo que en esos momentos cuando estaba trabajando, cuando yo salía a un centro comercial, y esto que voy a decir va a sonar un poco estúpido, infantil, no sé cómo tú lo quieras tomar, pero así me sentía en ese momento. Cuando yo salía a un centro comercial, o simplemente a un parque, o simplemente a comerme un helado, o simplemente a caminar por la playa, yo me moría de la felicidad. Todo me causaba risa, todo me sorprendía. Yo decía como que wow, esto está aquí, wow, esto está acá. ¿En qué momento hicieron este centro comercial? Yo me sentía como un niño
niño cuando le dan un juguete. Así me sentía yo, me sentía súper feliz. Eso quiere decir que yo durante todo este tiempo estaba prácticamente preso. Y justo en ese momento fue que me hice muchas preguntas incómodas. ¿Esta es la vida que quiero para siempre? ¿Esta es la vida que voy a tener durante 30, 40, 50 años? Muchas veces me miraba al espejo y solamente me preguntaba, ¿vas a llegar a viejo sin haber intentado algo por ti? ¿Vas a llegar a viejo y solamente vas a decir trabajé? Nunca quise luchar por mis sueños, nunca intenté luchar por mis sueños, porque había algo que me aterraba más que fracasar y era arrepentirme. Yo siempre he pensado de esta manera: el día que yo muera, solo le pido a Dios 5 segundos que me dé la oportunidad de yo pensar y tener la respuesta y pensar, Luis, te vas feliz porque luchaste por tus sueños. Luis, te vas feliz porque de verdad nunca te rendiste, porque cumpliste tus sueños, o si no lo cumpliste, porque lo intentaste. Y para mí sería lo más satisfactorio del mundo responder sí. Sí me voy feliz de este mundo porque luché, intenté conseguir mi sueño. Pero qué triste sería que tuviera esos 5 segundos y hacerme la misma pregunta: Luis, ¿luchaste por tus sueños? Y qué triste sería que la respuesta fuera que no. Eso es lo que yo no quiero para mi vida. Esa pregunta yo la tenía todos los días y desde ese momento yo no volví a ser el mismo trabajador. Mi cuerpo estaba ahí en la empresa, pero mi mente no, ni mucho menos mi corazón, ni mucho menos mi ánimo. Recuerdo exactamente antes de renunciar, de tomar la decisión de renunciar, yo pasé de ser el trabajador que nunca se incapacitaba a prácticamente incapacitarme 2 veces a la semana. Yo me iba al trabajo en bicicleta. Muchas veces le decía a mi jefe, mi bicicleta se espichó. Solamente era para llegar tarde al trabajo. Trabajaba sin ganas, ya no hacía las cosas bien, hacía las cosas como saliera y como quedara. Yo solamente quería irme. Muchas veces decían, no, que vamos a hacer horas extra. Yo le decía, qué pena, pero tengo una cita médica, tengo una urgencia, y era totalmente mentira. Yo solamente quería estar en mi casa. Ya no sentía amor por el trabajo. Y lo peor de todo era que tampoco quería tomar la decisión. No me atrevía a tomar la decisión de renunciar. Tenía mucho miedo. El miedo a qué va a pasar mañana. El miedo de qué va a hacer con mi vida. Tenía miedo a perder esa seguridad laboral que te da el dinero. Porque para nadie es un secreto de que tener un trabajo es algo muy bonito. Porque a fin de mes tú pagas tus cuentas. En la vida todo es dinero. Tu celular es dinero. Tus servicios se pagan con dinero. Tu Netflix para ver películas se paga con dinero. Cualquier emergencia que tú tengas, que tenga tu madre, que tenga un hijo tuyo, un familiar tuyo, tú la puedes cubrir porque tienes dinero. Cualquier gusto que tú te quieras dar, tú lo puedes hacer porque tienes dinero. Y ese es el mayor miedo que yo tuve de tomar esta decisión. Siempre pensaba eso. ¿Qué iba a hacer de mí cuando tomé la decisión de renunciar al trabajo? Por eso la decisión era tan difícil. Porque no estaba renunciando solamente a un empleo. Estaba renunciando a la única seguridad que yo conocía. Hasta que llegó el día, después de 7 años, y por fin tomé la decisión de renunciar. Recuerdo ese día como si fuera sido ayer. Yo me desperté en la mañana y yo no quiero trabajar. Entraba a las 6 de la mañana. Y eran las 5:50 y yo estaba durmiendo. Mi mamá me levantó. Hijo, tienes que ir a trabajar. Yo por dentro, ¿cómo le digo a mi mamá que quiero renunciar? Fui a trabajar porque ante todo uno tiene que ser comprometido. Y cumplí mi jornada laboral porque, vos te repito, ante todo tenemos que ser comprometidos. Tú no puedes ser una persona que deja las cosas tiradas y deja las cosas a medias. Yo fui, cumplí mi turno y después que trabajé, tomé la decisión de renunciar. Me temblaban las manos, me temblaba hablar con mi jefe. Él me preguntaba por qué tomaste la decisión de renunciar. Yo solamente escribí en un papel, me voy por esto y por esto, listo, y me fui. De camino del locker donde uno se cambia hacia la puerta de salida, a mí me temblaban mucho los pies. Cuando esa puerta se abrió para irme para mi casa, yo digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Solamente miré al cielo y le dije a Dios, yo sé que tú nunca me has dejado solo, sé que tú siempre estás conmigo, yo sé que siempre tengo ángeles detrás de mí cuidándome, guiándome, librándome de todo mal, de todo peligro. Yo sé que cada decisión que tomo en mi vida es porque tú así lo quisiste. Yo sé que esta decisión que yo estoy tomando es porque tú sembraste esa semilla en mi corazón, sembraste esa inquietud de que yo renunciara a mi trabajo. Me abriste los ojos de que yo puedo dar más que solamente estar trabajando. Me abriste los ojos de que yo puedo cumplir mis sueños. Si tú estás allá arriba mirándome para acá abajo y siempre me estás cuidando, siempre estás guiando mi camino, yo pongo mi futuro en tus manos. Mi futuro la pongo en tus manos, que seas tú guiándome como lo has hecho hasta el día de hoy, por un camino desconocido que no sé qué va a pasar.
pasar. Esas fueron las palabras que yo miré al cielo y le dije a Dios. Con mucho miedo y con mucho nervio llegué a mi casa. Le dije a mi mamá que renuncié al trabajo. Ella me preguntó por qué. Yo le dije, mami, solamente me sentía aburrido. Ya no me sentía feliz. Ya no me sentía aquel Luis de 7 años que ingresó a esa empresa con mucho entusiasmo, con ganas de aprender, con ganas de superarse, con ganas de superarse laboralmente. Ya no me sentía esa persona. Me sentía triste, me sentía una persona vacía, me sentía una persona sin rumbo, me sentí una persona que no sabía hacer absolutamente más nada, solamente trabajar. Y mi mamá solamente me dijo, en la decisión que tú tomes, yo te apoyo. Fueron las palabras más hermosas que yo he escuchado, porque a veces creemos, ¿cierto?, de que a veces nuestra madre o nuestro padre, de que aquella persona que de pronto depende de lo que uno le dé, ¿no? O no depende, también necesita, obviamente. Todo dinero extra es súper bueno. De lo que yo le daba a mi madre mensual, ya ella no lo iba a coger, pero no fue así, fue todo lo contrario. Hasta el son de hoy me ha apoyado en la decisión. Recuerdo perfectamente que cuando renuncié, yo duré como unos 4 días durmiendo. Mi cuerpo estaba cansado, mi cuerpo estaba destruido. Por fuera yo me veía súper mal, ojeroso, flaco. Por dentro estaba aún peor. Por dentro estaba súper cansado. Yo solamente me dormía y mi mamá, que es una excelente madre y que la amo, que le doy gracias a Dios por la madre que tengo, y si algún día vuelvo a nacer nuevamente a este mundo, a reencarnar en otra persona, que me toque una madre o mejor como la que tengo ahora. Mi mamá solamente me levantaba para desayunar, almorzar y cenar. Así fueron 4 días. Y tú vas a decir, pero sí, porque tú eres flojo, porque no, sino que yo estaba súper cansado en ese momento. Mi cuerpo necesitaba descansar. Yo sé que tú estás viendo este video y te vas a identificar mucho con lo que yo estoy contando. Sé que tú estás viendo este video y no solamente porque tú estés trabajando en un almacén de cadena como yo lo hice. No, tú puedes estar en otra empresa mejor. Puedes ser un ingeniero, abogado, doctor, pero aún así te sientes cansado. Y aún así, tú siendo un profesional, también tienes un sueño. Ese sueño que te da miedo empezar y dejarlo estable. Yo sé que tú también lo tienes. Y yo no te quiero decir que renuncies a tu trabajo, porque ese es el peor consejo que te puedo dar. Solamente quiero decirte que seas feliz. Si eres feliz con el trabajo que tienes, ve a trabajar todos los días con esa felicidad, a contagiar a los demás. Pero si en realidad te estás sintiendo triste porque estás trabajando en esa forma, te estás sintiendo triste porque no eres esa persona, pues toma la mejor decisión para ti. Antes de finalizar el video, te quiero dar un consejo. Quizás tú no trabajas en un almacén de cadena, quizás no trabajas 17 horas al día, y quizás sé que tu historia es muy diferente a la mía, pero estoy seguro de algo. Yo sé que hay muchas personas que se sienten atrapadas con la historia que yo estoy contando, atrapadas de un trabajo que no aman, atrapadas de una rutina que lo está acabando físicamente poco a poco, atrapados en una vida que nunca imaginaron tener. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que sé que tanto tú como yo nos acostumbramos a esa vida. Nos acostumbramos tanto al dolor que dejamos de verlo. Nos acostumbramos tanto a sobrevivir que olvidamos a cómo vivir. Nos acostumbramos tanto a cumplir las expectativas de los demás que dejamos de escuchar a nuestra propia voz. Y un día despiertas, ya tienes 30 años, ya tienes 40 años, ya tienes 50 años. Y te preguntas, ¿en qué momento pasó mi vida? ¿En qué momento dejé de perseguir lo que quería? ¿En qué momento me rendí? Yo no quiero llegar a ese día. Yo no quiero llegar al final de mi vida y realizarme la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo fuera sido alguien valiente? Porque al final, para nadie es un secreto, el miedo nunca va a desaparecer. Yo todavía tengo miedo. Tengo miedo de equivocarme. Tengo miedo de que esto no funcione. Tengo miedo de perder dinero. Tengo miedo de decepcionar a las personas que amo. Tengo miedo de muchas cosas, pero también descubrí algo. El miedo no desaparece antes de actuar. El miedo desaparece después del primer paso, después de tomar la decisión y después de atreverte. Si te soy sincero, hoy la verdad no sé qué va a pasar conmigo. No sé si este proyecto de crear contenido aquí en YouTube va a crecer. No sé si este proyecto va a fracasar. No tengo respuesta. Solamente lo quiero intentar y lo quiero disfrutar. Me siento súper feliz porque por primera vez en muchos años, hoy siento que estoy construyendo algo que me represente, algo que lleve mi nombre, algo que si funciona será porque nunca me rendí. Y si no funciona, al menos voy a mirar atrás y mirarme al espejo y sentirme orgulloso de lo que soy. Sentirme orgulloso porque tomé la decisión de renunciar a ese trabajo y de empezar mi proyecto. Sentirme orgulloso de la persona que soy hoy, de una persona que no tiene miedo, de una persona valiente, de una persona que se atreve, de una persona que nunca dejó de luchar por sus sueños y que puso primero su felicidad que el dinero, porque el dinero puede volver, las oportunidades pueden volver,
pero el tiempo jamás volverá. Para nadie es un secreto de que el tiempo en esta vida es contado. Nuestra vida es alquilada y ninguno de nosotros sabe qué tiempo tenemos de vida. Y en ese poquito tiempo que tenemos, que no sabemos si es mucho, si es poco, qué bonito sería que tanto tú como yo hagamos lo que nos hace feliz. Qué bonito sería escuchar por primera vez nuestra voz interior, escuchar por primera vez esa voz que te dice ves y lucha por tu sueño. Eso sería completamente hermoso. Y si este video le llegó a la persona correcta, espero que empieces a creer más en ti, porque a veces la única persona que tú necesitas escuchar para cambiar tu vida es a ti mismo. Gracias por escucharme, nos vemos en un próximo video.